Pulso Empresarial Valencia. José Luis Pichardo. Muy buenas noches, aquí arrancamos un día más esta nueva edición de Pulso Empresarial Valencia en este 8 de octubre. Y con vuestro permiso voy a seguir presentando a nuestros invitados. Por cierto, un éxito, ¿no? Lo del e-weekend, ¿no? Pere y Antonio. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí? Yo volví a casa muy satisfecho. Primero de todo lo que me encontré y segundo de que mi mujer no me hubiera cambiado la cerradura. Mira que me lo decía Pérez durante el evento. Pero llegasteis, fue intenso. Llegasteis a horas intempestivas. Muy bien. Bueno, pues sí, aprovechando a colación de ese e-weekend, os habéis traído un invitado de manera conjunta, por una parte, vinculado a ese evento, y queremos, evidentemente, bueno, pues saludarlo. Buenas noches, Luis Felipe Prieto, psicólogo social, y que ha puesto en marcha un proyecto de método 12 así básicos para educar, ¿no? Nos tienes muy intrigados a ver esto de qué va. Buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches. El e-weekend es que tiene estas cosas, ¿no? Tú vas con un proyecto... ¿Cuántas cosas tiene el e-weekend si yo te contara? Lo presentas allí y, bueno, pues precisamente te reúnes con un equipo de gente muy interesante, como con Pere, que estaba en mi equipo en esta ocasión, y al final, pues en lugar de salir un proyecto que no sé qué tal, pues es el método 12 básicos para educar. Bueno, pues muy interesante. Luego nos lo vas a contar un poco más... Por supuesto. Faceta un poco más ampliada. Y por último, lo hemos posible impulsar así la actividad emprendedora. Pues sí. Luis, ¿tú cómo lo ves? Por cierto, ¿te has decidido a emprender ahora? ¿Ya lo venías haciendo desde hace tiempo? Y mira el panorama con el que te encuentras. No solo el de la crisis, que ya evidentemente a estas alturas de la película la tenemos todos muy asimilada. Uh-huh. Pero sí que, hombre, encontrarte sorpresitas, ¿no?, en materia fiscal no son muy agradables. Uh-huh. Sí, la verdad es que no ayuda mucho, ¿no? Yo creo que el gen emprendedor como que lo tengo, ahora está de moda, se llama así, todo es emprendedor, ¿no? 5 películas que deberían ver los emprendedores, casi cereales para emprendedores o papel de bueno. Y entonces, bueno, sí, yo ya he tenido algunas otras empresas, he tenido algunas otras veces. O sea que ya tienes experiencia, uh-huh. Tienes rodaje. Lo que pasa es que ahora, como si dijéramos, has cristalizado más, al llevar ya más tiempo de experiencia trabajando también por cuenta ajena, con ONGs, en el tema de la educación, con familias, con adolescentes, pues creo que está más maduro aún pues mi manera de entenderlo, ¿no? Mi sistema, pues el método que presentamos, ¿no? Que es un método para ayudar a las familias, para ayudar a que la tarea de educar, que debería ser algo gratificante y satisfactorio, porque ¿qué hay mejor que poder acompañar a alguien a que desarrolle su máximo potencial, ¿no? Estos serán los emprendedores de la crisis futura, la otra, ¿no? Porque si educamos de esa manera que intentamos que nuestros hijos desarrollen su potencial máximo, pues eso será el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces en ese método estamos ahí, ¿no? Ayudando a las familias a hacer ese camino. Y más con la que hay montada con la educación. ¿Cómo lo ves tú? Por cierto, toda esta polémica casi diríamos que eterna. Esta cuestión también la hemos debatido aquí los martes en turno de emprendedores. Sí, nos hemos desayunado, ¿no? Que las mates no muy bien y que lo que leemos no nos enteramos mucho, ¿no? Bueno, son datos y, bueno, pues también yo lo tengo que tomar con precaución, ¿no? Nuestro método, al fin y al cabo, también va como más a la raíz, ¿no? O sea, no tanto de materias o de conocimientos, sino ese autoconocimiento, ¿no? Ese desarrollo de valores, ese desarrollo en la familia, lo que decía, ¿no? Al fin y al cabo va a repercutir también en el estudio, va a repercutir en la educación reglada, pero viene como desde dentro, ¿no? Como vamos a potenciar, en la familia a desarrollarnos todos, porque educándote yo a ti, tú me educas a mí también como padre, y generamos esa... Una de las claves, que lo estás comentando muy bien, es decir, la base del fomento de la cultura, que tanto y tanto trabajo cuesta de desarrollar en este país. Se presentaban unas propuestas que algunas se reorientaron, otras se variaron 360 grados, pero todos salieron de allí con algo positivo. A pesar de que los emprendedores son de por sí cabezotas, que aquí tengo uno. ¿Cabezota? ¿Eres cabezota? No, lo que pasa es que en el caso de mi proyecto es un proyecto muy personal, es prácticamente Perdón usted. ¿Qué proyecto emprendedor no es personal? Bueno, Salvo unos cuantos que sean muy participativos, ¿no? El personalismo, para mí, para bien en este caso, más que el hecho de alimentar el ego, creo que es dotar al modelo emprendedor, ¿no?, de un aspecto muy importante. Uh-huh. Por eso, venga, te he defendido un poquito, que Pérez te estaba atacando. No, pero es gratificante. Lo que pasa que es muy rico si hay debate y si hay contraste, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos atacan y uno procura defenderse y argumentar por qué hace las cosas como las hace, ¿no?
Entonces la verdad es que me reuní con un equipo interesantísimo, estaba Pérez, tema comunicación, gente de diseño como Elena, como Ramón y Alfonso en la parte de desarrolladores, Bea también de comunicación, bueno... Los quiero recordar a todos porque la verdad es que han sido 12 horas intensísimas del sábado, de la mañana a la noche juntos, ayudándome a sacar adelante mi proyecto, ya que, sobre todo lo que estabais comentando, a poner foco, ¿no? Porque uno pues se ilusiona, sueña y entonces de repente dice, no, pero vamos a ver qué estás haciendo, para quién y por qué, y entonces, bueno, pues pones foco y sales allí con muchas cosas que hacer. Yo todavía estoy un poquito de resaca, aún el sábado me acosté casi a las 6 y el domingo sí que descansé un poco. Trabajando, sí. Hombre, eso tienes que matizar. Sí, y ayer todavía aquella experiencia también de estar en el Monday, en el Bibliocafé, y bueno, pues parece que fue ayer cuando me dijo Antonio, vente y lo cuentas en la radio. Pues fíjate, aquí está. Es bueno, por ejemplo, por extensión en el eWeekend, ¿no? ¿Visteis, por cierto, a la gente animada? Sí. Me estaba viniendo a la memoria la ponencia de Pedro Muro, cuando él decía, bueno, es que claro, yo puedo echar a la primitiva, ¿no? Pero bueno, ¿me puede tocar o no me puede tocar? ¿No? Pues esto es igual, ¿no? Tanto baile de cifras ya no te interesa, no es objetivo, ¿no? O sea, yo tengo que decir, a ver, qué es mi mercado, para quién quiero trabajar y levantarme cada día, acostarme tarde y trabajar. Y luego los del FMI, pues oye, yo con todos los respetos, pero que sigan diciendo lo que tengan que decir, ¿no? Y nosotros seguiremos un mes más haciendo un e-weekend y haciendo que gente se reúna para hacer cosas y para no quejarse, sino para proponer y para ir hacia adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tienes que pensar en esas macro cifras, pues no te pones. Y las familias, en mi caso, pues siguen necesitando de un método, de una ayuda de alguien que esté a su lado, para que como cada vez hay más confusión y tanta información, pues por lo menos en su casa tengan claro, pues por ejemplo en el caso de eso, pues valores como el esfuerzo en su familia, valores como el sentido de la economía, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que yo creo que cuando valoras todo ese tipo de cosas, sí que te salen las cuentas. Claro. A nivel economía doméstica. Lo que hablábamos un poco por centrar también lo que yo conozco mejor, ¿no? La educación y todo lo que hablábamos, ¿no? En el fondo de eso sigue habiendo una persona que tiene esa cultura, ¿no? O que está educada en ese tipo de cosas, ¿no? A nosotros aquí nos cuesta más a lo mejor pensar en esos vuelos, en esos viajes, y a lo mejor alguien pues de Estados Unidos que de costa a costa ya tiene también sus cambios horarios y sus horas de vuelo, pues tiene otro sentido, ¿no? Entonces esa cultura es la que también debíamos fomentar un poco de pensar en eso, lo que decíamos, focalizar en qué es lo que tú haces bien, pero no limitarte a dónde lo tienes que hacer bien, o puedes tener el ancho mundo en la mente, ¿no? El tema de la educación yo creo que también es para revisar por su amplitud, digamos, de miras en cuanto a su desarrollo y la capacidad que puede tener sobre todo para innovar. Tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Sí, está claro que ha habido muchas épocas y siempre se habla, ¿no? Pues antes la educación era de esta manera, o las familias antes, ¿no? Te encuentras con gente que decía, no, pues si educábamos siempre y oye, hemos salido hacia adelante. Hombre, aquí estamos todos educaditos. Claro, pero es lo que decimos, ¿no? Yo a veces lo comparo también pues con otras cosas, ¿no? Como las máquinas de café nuevas o los móviles. Habrá quien diga, los móviles estábamos mejor sin ellos, pero facilitan la vida, ¿no? Entonces si hay avances en la psicología social, en la psicología positiva, y hay avances que podemos mejorar, implementar en nuestra casa, en nuestro día a día, y nos facilitan la vida, nos hacen esa tarea más sencilla, nos ahorran tiempo y preocupaciones, pues yo recomiendo que se use. La tecnológica, ya que lo estaba comentando, por ejemplo, antes Luis, ¿no? Lo que permite hacer la tecnología, cómo han cambiado a nuestros niños, ¿no? Todos los formatos, cómo se puede contrarrestar por una parte esas bases, digamos, fundamentales de la educación con esa aplicación de los nuevos elementos tecnológicos. Bueno, siempre se habla del tema de nativos, que son los que han nacido con la tecnología y los que ya tenemos que ir allí después, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, desde nuestro método que profundiza en la educación, en cómo educar, en este caso pues sería un instrumento más, una herramienta más en el día a día que hay que incorporar, igual que la televisión en su día se tuvo que incorporar. Entonces a nivel educativo pues es ver cómo gestionamos eso como una herramienta, no que se convierta en el centro de nuestras vidas, sino cómo nos añade valor, ¿no? Y entonces en ese punto de vista incluso nuestro método ya está desde el weekend y desde pues, colaboración, etcétera, ya pues surgen las ideas, ¿no? De que esto tendrá que ser también una app en su día y tendrá que ser ese tipo de desarrollos. Entonces es cómo lo utilicemos, ¿no? Y los niños nacen con ello y a veces es como pues una cosa natural. Entonces, y qué intuitivos son. Sí. A mí me encanta observarlos. Qué intuitivos son. Y además que lo plantea Luis Felipe son un 12 básico, ¿sabes? Es como un complemento
como el que llevan las mujeres ya en materia de moda y estilismo, es algo que tenemos que asumir o asimilar los que ya somos padres, integrarlo, ¿no? Y es tan de sentido común, porque yo he tenido ocasión de ver esos 12 básicos, aunque luego me imagino que ya me los desarrollará con más profundidad. Sí, porque 12 básicos, o sea, es decir, la definición da lugar a muchas interpretaciones. Sí, bueno, esto está inspirado por Antoine de Saint-Exupéry, que no está en El Principito esta cita, pero él decía que la perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino que la perfección se alcanza cuando no hay más que quitar. Entonces yo hice el esfuerzo de decir, voy a ver si voy al sentido común, a lo más esencial. No pude hacer menos de 12, no conseguí que me salieran menos, ¿no? Pero bueno, es lo que comenta Pere, ¿no? Ya no es tanto que si es de sentido común o no, sino cómo lo aplicamos, ¿no? A los padres se les dice muchas veces en las charlas, en los colegios, en los libros, se dicen muchos ¿qué es? Es que tu hijo es adolescente, es que tú tienes que tener autoridad, pero se les olvida decir un poco los cómo, ¿no? Entonces, acercarnos al día a día de esas familias para que lo incorporen en el día a día, que es lo que falta al final, ¿no? Pero ¿cómo lo hago al día a día, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es que, hombre, que tengamos estos índices, no sé tú como especialista en educación, ¿cómo lo verás? Ayer, por ejemplo, con Carlos Domingo y bueno, también estaba Javier Mejías, gente, Esteban, también Rodrigo en la mesa, ¿no? Y hubo un momentito que se trató también la educación. ¿Por qué? Porque se llegó a la mesa ese tema, ¿no? De que hay en lugares como Estados Unidos o en el mundo anglosajón, pues que los niños pues tienen oportunidad de debatir, tienen oportunidad de presentar sus proyectos, son materias transversales que a lo mejor no dan necesariamente la matemática pura y dura, o no, pues puedes hacer a lo mejor programas en la ESO o en bachiller de modelo de negocio. Puedes hacer unos talleres con chavales que digas, pues ¿cómo montaría yo una empresa? Y de ahí también hay mucha matemática, hay mucho tema, ¿no? Y la oralidad, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, yo soy muy de teatro, ¿no? Y a mí también me gustaría que hubiese una asignatura, pues obligatoria casi, ¿no? De un par de horas a la semana de teatro, eso te da mucho. Porque el fomento, el fomento de la cultura empieza desde abajo. Se acaba el tiempo, Nada, ¿no? nos queda muy poquito ya. Es esa faceta que no conocía de Luis Felipe del teatro, porque sí que cómo sabía que estaba en la radio, que ha estado contenido, sí, o sea, ha realizado todos sus argumentos sin mover un solo músculo porque sabía que no era necesario mover un músculo de la cara hoy que estaba en la radio. Vamos a recordarlo de 10 a 11. Luis. Pues nada, agradecidísimo la oportunidad, la invitación y bueno, pues al iWeekend por conocer a Pere, que vamos a seguir, que seguro que moviendo la educación. Parece que os conocéis de toda la vida. Lo que hace un iWeekend, ¿eh? Lo que hace...